Bueno, buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Todo bien, gracias. ¿Qué tal? Hola Susana, bienvenida. Hola, Susana buenas tardes. González, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Porque hoy a la tarde con el básico tuvimos algún problemita, pero bueno, después se estabilizó. Pudimos hacer la clase bien. Bien. ¿Cómo Ahí estás, estamos. Alicia? Que hace mucho que no te veía. No me escucha. A ver, si estoy muteada. Ah, espera. No me escucha. ¿A mí? No, sí, a vos, Alicia, a vos te está preguntando, Alicia, sí. Alicia. El nombre, por eso. Sí, tal cual. Alicia Hola. Galicia. Hola a las hermanas de Casa Betania que están sin cámara. ¿No? Buenas tardes a todas. Hola, buenas tardes. Hola, María Rosa. Hola, Patricia. Hola, ¿Cómo están? Hola. Muy bien, muy bien. Tardes. Buenas tardes, Luz, ¿qué tal? Hola, Silvina. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Adriana, ¿qué tal? Hola, María Eugenia, que no habías estado estos días, ¿cómo te Ahí va? está, María Eugenia, sí. El martes se te extrañó, María Eugenia. Te extrañamos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Todo en orden. Alicia, ¿cómo estás? Sigo con estudios, así que ahí ¿Todavía ningún resultado? no. Mm. Así que seguimos esperando. Estamos en la competencia. Seguir participando. Bueno. Participando. Muy bien, hoy el Facebook me traía la foto porque siempre el primer jueves de diciembre hacíamos la misa. Sí, así que hoy el Facebook traía fotos de recuerdo de otros años. Así que bueno. Años, sí. Hola, Ya volverá. Hola Rosa, buenas tardes, que nos va saludando por el chat. Buenas tardes. Igual lo hemos vencido este año, no nos ganó. Mirá, yo creo que hay alguna gente que con todos los cursos que hizo este año, la tenemos que poner de docente el año que viene, porque hay algunos que te digo, se lo pasaron haciendo cursos, así que... Sí. Y sí, hubo algunos que aprovecharon bien. Sí, claro. Yo además de dar las clases que tenía que dar, me dediqué a jugar pasapalabra, así que no... Estuve en alguna conferencia que me interesaba alguna vez, pero así, salteadito. Ahora la palabra se pasa a Telefe, ¿viste? Sí, se pasa a Telefe, sí, callate que se enteró uno a las 11:30 de la noche, no sé cómo, por qué lado, y nos avisó, y ya andamos todos enloquecidos pensando que nos van a llamar de nuevo, seguro que no. Seguro. No, seguramente no, pero no importa, nos hacemos la ilusión. Hola Sandra, ahí entró la profe Sandra. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola, Sam. ¿Cómo va? Quería interrumpirlas. Buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, Sandra. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal? Hola, Agustina, que ahí saludó. ¿Cómo te va, Agustina? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hola, Gloria. Hola, Adriana. Hola, ¿Cómo te Gloria. va? Perdona que no te había escuchado, Adriana. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Luchando la vida. Sí, luchando la vida y con Ahí todo. está Paula. Luchando la vida. Muy Hola, bien. Como todo.
Hola, Sí. Pauli. Paula, estás muteada. Sí, Ahí sí, sí, está. ahí estoy, Paula, ahí estás estoy. muteada. Hola. Hola, la Pau. otra Paula no. Hola, hola la otra Paula. Y Paula Rupérez estaba muteada. Hola, Paula. Hola. Qué lindo. Sí. Lindo verte. Muy bien. Es un placer Bueno, a ver verla. el profe, que no se lo ven. Entrará a las 6 en punto. Todo bien. Bueno. Muy bien. Sí. No, pero hoy nos comunicamos Gloria, ¿no todos. hacemos reunión este año? Gloria, ¿no hacemos reunión No. este año? No, lo estuvimos charlando, conversando con diversas personas y después decidimos no, por diversos motivos. Pero bueno, y también el tema está que, además de que, bueno, lo estuvimos charlando, las profes y con alguna gente más y todo, pero también una cosa que me decía el padre Juanba es que protocolarmente, formalmente, aunque se pueden hacer espectáculos para 500 No se personas, puede. pipí, No está, no está autorizado. actividades religiosas en patio 10 como máximo, o sea, Sí, más no. eso no cambió. No. Está bien, si nos juntamos y en vez de 10 somos 15, nadie lo va a ir a buchonear, pero la realidad es que en ese punto no hubo más aperturas como si hubo en otros, en otros rubros, ¿no? Bueno, en otros ámbitos. Es como que se quedó ahí. Sí. Y creo que es para menores de 60 o hasta 62, más tampoco. Por lo Claro. menos acá en la diócesis de San Martín es así, ¿no? Ajá. Más de 60, 62 años no nos dejan ni ir a misa. Yo voy igual, pero no nos dejan. Sí, eso es verdad. En provincia es distinto que capital. Sí. Se ponen, sí. Sí. En la redonda aceptaban 20 personas por misa. Y creo que los domingos hacen varias misas. Claro, porque el protocolo dice 20, sí. 20. Hola Paula, Paula Rupere, ya vimos tu mensaje, listo, pero sabemos que estás ahí. Sabemos que estás ahí. Lindo. Muy bien. Muy bien. Bueno, epa. Mira, yo digo. A ver, que le pregunto al profe. A ver. Chan. Estamos. Qué lindo, hay algunos que hace rato que no veíamos. Hola Ana María, Striuli, ahí te vemos. Pero hay algunos. No tengo video, no sé qué pasa. Georgina, ¿sos que habla? Que no tenés que Sí, decir que no tenés video. sí, se ve todo gris, no me ven a mí, ¿no ven como un fondo gris? Yo por lo menos veo eso, no me veo. A ver. ¿Pero ves al resto? Al resto sí, las demás las veo perfecto. Entonces es un problema de tu cámara. No. Es mi cámara, sí. Sabemos que estás ahí, y ahora cuando gusto verlas. Igual, cuando empiece a hablar el profe te pones en silencio, sí. No, y vieron que arriba a la derecha tienen para elegir si quieren ver a todos o si quieren ver solo al que habla. Arriba a la derecha tocan, no van a romper nada, pueden tocar. Hay unos cuadraditos que dice vista. Hay unos cuadraditos arriba a la derecha que dice vista en cámara, en computadora. En celular es distinto, pero en computadora arriba a la derecha unos cuadraditos que dice vista, tocas ahí y elegís si querés ver solo al que habla o si querés ver a todos. En computadora es fácil hacerlo y no se rompe nada. Podés tocar, no se rompe nada, no te vas a perder nada. Bueno, ahí entró el profe, que ahora lo perdí, ahora sí le voy a tener que pedir al profe que hable, así lo encuentro. Ahí está, hola. Ahí está, ahí habló y ahí lo encontré. Ahí estamos, bueno, muy bien. Entonces ahora sí. No, perfecto, Leandro, perfecto. Llegaste para la hora que había que llegar. Acá estábamos saludándonos, hablando de los protocolos en ciudad, en provincia y demás. Bueno, muy bien. No Entonces, lo veo al profe.
Ahora Acá. no, No ahora lo los veo voy el a precio. silenciar a todos, Ah. ahora los voy a silenciar a todos y entonces ya lo van a poder ver. Vamos a silenciar a todos y ahora Leandro se reactiva su micrófono. Solo él. Ahí está. Ahí estamos, muy bien. Bueno, muy bien, querida gente, como estábamos comentando, así llegamos al final de este año, que gracias a Dios nos hemos mantenido también en la comunión, en alimentarnos con la palabra y en todo el sostén y el apoyo de ustedes. Y de estas cosas lindas que tuvimos en el último tiempo, Leandro nos había estado acompañando con Isaías, para los que no estuvieron, el doctor en teología, Leandro Verdini, su tesis de doctorado fue sobre Isaías. Entonces, ¿qué mejor para el tiempo del Adviento? Así que me silencio también yo, ya sabes, Leandro, tenemos hasta 7:15, vos lo manejás como querés, si querés en algún momento cortar y hacer una resonancia por chat, o si querés seguir todo de largo y después por chat te preguntan al final, vos lo manejás hasta las 7:15, es todo tuyo. Ya me silencio yo también. Bueno, vos ayúdame, así, si alguien quiere preguntar, me parece bien que lo haga. Entonces, cualquier cosa escriba en el chat y Gloria, vos me decís y me vas leyendo, sobre todo para ir a veces estructurando el diálogo ordenadamente, porque capaz que después las preguntas o las respuestas a esas preguntas se pueden perder y es más fácil en el momento. En todo caso, yo les digo, tengan paciencia que la respuesta vendrá más adelante. Así no dejamos todo para el final. Igual voy a tratar de, como la otra vez, de terminar un rato antes, así podemos charlar un rato lo que se vaya suscitando, que tenga que ver con la cuestión. Muy bien, bueno. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le pedimos al Señor que nos regale la gracia de su Espíritu para poder escuchar su palabra igual que María, guardarla en nuestro corazón para que dé fruto en este tiempo de Adviento. Amén. Entonces, bueno, agradecer nuevamente por la invitación, una alegría poder ofrecerles este rato de reflexión y espero que sirva para el Adviento. Tal como decía Gloria, la profecía de Isaías es recurrente en el tiempo de Adviento, las lecturas y en el tiempo de Navidad también, sobre todo porque la comunidad cristiana primitiva leyó muchos de estos textos de forma mesiánica, leídos a la luz del misterio de Jesús. Ahí hay toda una cuestión bastante discutida en los autores respecto a los textos mesiánicos. Esto vale para Isaías, que es quizás el que más textos mesiánicos tiene, como para también los Salmos o otros libros proféticos, Miqueas, Jeremías, que también tienen citas o referencias. ¿Qué es, digo, lo que vale para todos? Piensen que el texto hebreo se finalizó de escribir a finales del siglo III, principio del siglo II. Por poner una fecha promedio, podemos hablar del año 250 a.C. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo cómo a partir de ese momento, en realidad un poquitito antes, que se traduce primero en Alejandría, se traduce el texto de la Torá, el texto del Pentateuco, todo al griego, y a partir de ese momento, y luego se van traduciendo después el resto de los libros, los libros históricos, los libros proféticos, el Salterio, y finalmente los libros sapienciales, ¿no? La traducción griega se extiende hasta por lo menos el siglo I después de Cristo, casi contemporáneamente a la formación del Nuevo Testamento.
Y lo mismo con el texto hebreo, porque en realidad el texto hebreo no es tan antiguo como a veces pensamos. O sea, ¿por qué? Porque había un texto hebreo que no conocemos. El texto hebreo, desde donde se traducen los textos bíblicos que nosotros leemos, proviene también del siglo I, cuando los masoretas judíos se organizan y empiezan a formar el texto hebreo tal como nosotros lo conocemos. Entonces, ¿por qué hago esta ubicación histórica de los textos? Porque la cuestión mesiánica debemos entenderla también a partir de los textos que nosotros tenemos. Cuando los judíos del Antiguo Testamento que producen este texto, al decir producen, o sea, organizaron el texto hebreo en el siglo I después de Cristo. Habría evidentemente un texto que, repito, no conocemos, sí tenemos testigos anteriores al acontecimiento de Jesús, sobre todo con Qumran, el famoso rollo de Isaías de Qumran. Es muy parecido el texto a este que nosotros poseemos. Este está traducido de la tradición que se conoce de los masoretas, que es con la que han trabajado todos los exégetas, por lo menos desde la era cristiana, de Jerónimo en adelante, y también los judíos. Han trabajado sobre esta tradición tradición textual. El texto bíblico de aquel entonces, el que se finalizó de escribir a finales del siglo III, como les decía, no lo conocemos. Era un texto que no estaba fijado, por lo menos no era un texto tan fijo, era un texto mucho más abierto. Por eso los textos de Qumran no coinciden a veces exactamente con el texto bíblico que nosotros leemos. Son textos muy parecidos, pero no son exactamente iguales. Lo mismo con las 70, hay algunas variaciones mínimas, pero porque la forma de mantener el texto era distinta. Justamente los masoretas en el siglo I, llamamos masoretas al grupo de judíos que quiso conservar, que decidió conservar el texto de una manera rigurosa. Y gracias a ellos poseemos este texto, ¿no? Entonces, cuando los masoretas, estos judíos, se decidieron a conservar el texto y comenzaron a inventar estas señales textuales o lingüísticas, estos signos, primero agregando, separando las palabras. Acuérdense que los textos antiguos son todas letras, consonantes, pegadas una al lado de la otra sin espacio. Es cuestión de que pongan en Google papiros de Qumran y van a ver ahí cómo se copiaban los textos sin usar las vocales. En el caso griego sí, usaban las vocales porque había vocales, pero no había espacio entre las palabras. En el hebreo bíblico no había vocales, entonces son los masoretas los que separan las palabras, los que agregan señales de puntuación que funcionan como vocales, como acentos que van indicando cómo debe ser leído el texto. Entonces se empieza a hacer todo un culto en torno al texto, justamente porque también no había templo, y la religión judía tiene que conformarse como tal. El judaísmo puso su centro en la Torá, en el libro, se transformó en la religión del libro porque ya no había templo y no había manera de reconstruirlo por otro lado. Y se configuró religiosamente en ese tiempo, contemporáneamente al cristianismo. Entonces, el texto hebreo que nosotros leemos proviene de ahí. Eso no quiere decir que sea distinto al anterior, pero no necesariamente tiene que ser, al decir anterior digo al del siglo III, al que se terminó de escribir, pero no necesariamente tiene que ser exactamente igual. Hoy día los especialistas sostienen que el texto griego del Antiguo Testamento estaría representando un texto más antiguo que el texto hebreo. Fíjense, qué paradoja. De hecho, los autores cristianos leían el texto griego, leían el texto de las 70. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, los judíos
como los judíos que no se hicieron cristianos, que representarían la mayoría en el siglo I, rechazaban que Jesús era el Mesías. Y justamente con el paso de los siglos, la forma que tuvieron para distinguirse de esa comunidad cristiana que estaban haciendo, de esa nueva religión que nacía y que aparte crecía exponencialmente, la forma que tuvieron justamente de distinguirse es el texto que leían. De hecho, tenemos escritos de los padres de la Iglesia, sobre todo San Justino, que es un padre del año 150 después de Cristo, del siglo II, lo pueden estar en internet, los textos, la apología de Justino, Apología 1, Apología 2, o el diálogo con Trifón, que son los textos conocidos de Justino, donde Justino polemiza con un judío, Trifón, donde justamente discuten a raíz de las profecías del Antiguo Testamento y del mesianismo, sobre todo leyendo las profecías de Isaías. Bueno, ¿para qué toda esta larga introducción? Para decirles que no es a veces tan claro, por lo menos para ellos, porque leemos el mismo texto. Los textos mesiánicos que nosotros leemos, que los leemos como referidos a Cristo, no son tan evidentes para Israel. Y lo digo porque a veces en la lectura cristiana popular, un poco mi experiencia por haber estudiado estos textos y por compartirlos con la gente, es que todos me terminan diciendo, pero ¿cómo puede ser que los judíos no se den cuenta que Jesús era el Mesías de Dios? Y bueno, porque no es tan evidente. Porque los autores bíblicos no estaban hablando de Jesús. Estaban hablando de otra cosa, y eso es lo que a ellos les permitió entender, leer y matizar en el siglo I estos textos para que no sean tan evidentes. ¿Se entiende un poco lo que estoy diciendo? Ahora lo vamos a ver en concreto en algunos textos de Isaías. El Antiguo Testamento griego, la Septuaginta, es un texto mucho más mesiánico, mucho más jugadamente mesiánico. Ese mesianismo tan fuerte que está en la Septuaginta, estos judíos del siglo I lo matizaron, no les gustó. No les gustó porque veían que era mucho más acomodable a Jesús de Nazaret. Sobre todo, quizás el texto más prototípico, el texto más claro para hacer referencia a esto que estoy diciendo, esa famosa profecía de Isaías 7:14, donde hay una virgen que va a dar a luz, en griego partenos, una virgen, traduce el texto griego, no sabemos de qué texto hebreo porque no lo conocemos, pero el testimonio hebreo que nosotros poseemos, que como les decía, proviene del siglo I. Lo mismo el texto de Qumran, que proviene del siglo I antes de Cristo, finales del segundo antes de Cristo, el gran rollo de Isaías, ponen la palabra hebrea alma, que significa joven. Entonces, bueno, ven, estas diferencias para nosotros son vitales. ¿Por qué? De hecho, Mateo, recordarán en su capítulo 1, en su Evangelio, cita el texto de Isaías, poniéndolo Mateo en boca del ángel, que le dice a José por qué tiene que recibir a María como esposa, porque se cumple en ella lo que había profetizado Isaías. Entonces, bueno, por eso no es tan evidente esta cuestión mesiánica. Nosotros el mesianismo debemos, cuando proclamamos a Jesús como Mesías, de toda una historia de salvación, debemos entender que Jesús leía estos textos antiguos, que no hablaban de él, pero que él acomodó su propia vida con el modelo, sobre todo que está en Isaías, del servidor de Yahvé, del servidor sufriente. Él entendió su propio ministerio como el ministerio profético del siervo de Yahvé. Y vivió de esa manera. Entonces, por eso la comunidad cristiana primitiva
comenzó a leer todas estas profecías a la luz de la vida y del misterio de Cristo. ¿Mm? Entonces, es desde Cristo que vamos hacia el Antiguo Testamento, y no es tan evidente ir desde el Antiguo Testamento hacia Cristo, sobre todo si el lector no es cristiano. ¿Mm? Porque de hecho, son textos donde nos está dando de manera profética el nombre y apellido de quién va a ser el Mesías, sino que se habla de una manera, de una era en la cual el Señor realizará. Lo dejo como intriga para el año que viene. Gloria lo puede perfectamente, les puede dar un curso del tema, como en el Evangelio de Marcos, el mesianismo de Jesús tiene diferentes puntos de vista. Jesús, como les decía, entiende su vocación mesiánica a partir del siervo de Yahvé, pero Pedro evidentemente no entendía eso. Por algo lo acompañó a la última cena con una espada, cuando la sacó y le cortó la oreja a, ¿cómo se llamaba? Malco, ¿no? El soldado romano. ¿A qué iba después de haber vivido 3 años con Jesús a Jerusalén con una espada? ¿No había entendido que la violencia no era el camino? ¿O la usaba para cortar el salame antes de cenar, para hacer una picadita con salame y queso? Evidentemente no. Entonces, bueno, en el Evangelio de Marcos se puede ver muy bellamente cómo la perspectiva y la comprensión mesiánica que los contemporáneos de Jesús tenían era distinta, y leían las mismas profecías. Bueno, valga todo esto de introducción a la cuestión mesiánica, que a veces nos permite entender que hay distintas formas de leer este texto. Nosotros lo vamos a leer, tratar de entenderlo en su contexto original, y bueno, eso es lo que nos va a permitir después hacer una lectura cristiana del texto. Obviamente que en la liturgia cristiana el texto es leído de manera cristiana, una lectura cristiana de la profecía aplicada a Jesús de Nazaret. Bueno, vamos al capítulo 7 de Isaías. Entonces, hay 3 textos en los cuales yo me quería detener un poquito más, que son la vez pasada con los que estuvimos compartiendo, algunos de ellos fueron leídos, o por lo menos nos movimos en estos capítulos, son los que yo estudié en la tesis. Creo que había surgido a razón de ahí la pregunta, y porque nos detuvimos en el Salmo del capítulo 12, pero hay 3 textos que resuenan fuertemente en el Adviento y en el tiempo de Navidad, que son el del capítulo 7, donde está esta profecía de el Emanuel, que hacía referencia, el del capítulo 9, que se lee una sola vez en todo el año, que es de las misas más lindas que podemos celebrar, que es la de la vigilia de Navidad, la de la misa de las 12. Por lo general es la que los curas suelen celebrar el 24 a la noche. Hay varias misas de Navidad, creo que hay 3 o 4, un liturgista tendría que desasnarnos más, pero hay una misa que es en la víspera, donde se lee el Evangelio de Mateo, pero la misa del 24 a las 12 de la noche, la misa que se conoce como de Gallo, es la que lee el nacimiento según San Lucas, el capítulo 2. En esa misa se ofrece como primera lectura el capítulo 9 de Isaías. El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. Ese texto tan impresionante. Y en el otro texto que me quería detener, si el tiempo nos lo permite, es en el capítulo 11, que aparece ya no en el Adviento, sino en el tiempo de Navidad, pero que para mí es uno de los poemas de toda la Escritura más maravillosos, que no tiene parangón, por lo que dice y por la forma tan hermosa y tan bella como se dice, ¿no? Que es ese niño que mete la mano en el agujero de la serpiente sin que la serpiente le haga ningún mal, entre otras cosas, ¿no? Donde el lobo y el cordero comen juntos del mismo plato. Bueno, vamos entonces a ver, pues si no, prometo y no lo llegamos a ver, y ya me voy a parecer a un político argentino que promete cosas y después no puede cumplir.
Bueno, entonces en el capítulo 7, ya hice otra introducción, así que no hacemos tanto la introducción a Isaías, simplemente recuerdo esto de la otra vez que hablamos, el libro de Isaías tiene muchos siglos de composición. Entonces hay textos que sí, evidentemente provienen en su origen, en su germen, del siglo VIII, de la actuación del ministerio profético de Isaías, ese profeta de la corte de Jerusalén. Isaías ben Amós, Isaías el hijo de Amós, que desarrolló su ministerio en la corte, en el reino de Jerusalén, a finales del siglo VIII. Pero esos textos tan antiguos fueron sometidos a el estudio, el trabajo de tantos escribas, la lectura y la relectura. Entonces, son textos que pueden ser muy antiguos, pero que fueron releídos en el posexilio. Y es muy difícil desentrañar qué fue lo que se agregó, qué fue lo que quedó. Entonces, cuando hacemos la lectura, terminamos haciendo una lectura posexílica del texto, a pesar de que podamos reconocer en el texto estratos muy antiguos. Fíjense esto que les digo, ¿no? En el capítulo 7, Ahaz, el hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Razón, el rey de Aram, con Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla, pero no pudieron. Versículo 2. El texto se ubica en lo que se conoce en el siglo VIII como la guerra siro-efraimita, que es una coalición que el reino de Israel o del norte y el reino de Damasco, que está más al norte que Israel, pretendían unirse, formar una coalición, unir a Judá a la fuerza. ¿Para qué? Para ir a confrontar, ir a enfrentar a el imperio asirio. O por lo menos hacer un bloqueo. Acuérdense que en lo que se conoce como la media luna fértil, media luna porque justamente sobre la media luna caminaban, porque en el medio había desierto, ¿no? Avanzaban. Entonces el imperio asirio, que está al norte, por el Éufrates y el Tigris, para ir a Egipto debía bajar por lo que se conoce hoy como la Franja de Gaza, donde se encuentra Palestina, donde está Jerusalén. Damasco e Israel se encuentran hacia Egipto antes que Judá o Jerusalén. Lo que querían hacer era un gran bloqueo, como dicen los muchachos en la esquina, copando la parada para que los asirios, o para confrontar, no sabemos bien para qué, pero o para confrontarlos o para resistir y que no pasen del otro lado. Entonces hicieron una coalición y querían tomar Jerusalén por la fuerza. Bueno, eso es lo que va a testimoniar este texto, ¿no? Entonces miren el versículo 2. Esto es evidentemente del siglo VIII, como les decía. Pero miren el versículo 2. El descendiente de David. ¿Quién es el descendiente de David? El rey, ¿no? David es el gran rey. Su descendiente es el rey de Judá, el rey de Jerusalén. El descendiente de David había recibido este aviso. A ver, espera un segundito, Leandro, que algún micrófono se abrió y no te estamos escuchando. María Clara, dice el micrófono. María Clara, y que la estoy buscando en la lista de participantes para silenciar y no la encuentro. A ver, María Clara, si podés silenciar. Ahí está. Ahí está, muy bien, gracias. Ahí está. No, de nada. Si no, no te escuchábamos ese momento. Ahí Listo. está. Decía, el descendiente de David, el rey, ¿no? El rey de Jerusalén, el rey de Judá, había recibido este aviso. Los arameos se han unido con Efraín. Efraín es el reino del norte. Los arameos son los sirios, el reino de Damasco. Entonces se estremeció el corazón del rey
y el de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque agitados por el viento. Esto es lo mismo decir que el rey se agarró un julepe bárbaro. Se agarró un julepe bárbaro, estaba asustadísimo. Entonces, el Señor dijo a Isaías, sal con tu hijo Sear Yashub. El nene es el pobre nene, se llama Sear Yashub. Ustedes seguramente en su Biblia tienen una nota al pie donde van a poder ver el significado o la traducción de Sear Yashub. ¿Cómo se traduce el nombre de el hijo de Isaías? Alguien, abran el micrófono, el que va a contestar. Un resto volverá, dice acá. Exactamente. En la del Ahora, pueblo de Dios. Exactamente. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere un resto volverá? ¿A qué momento histórico del Antiguo Testamento? A la vuelta del exilio. Exactamente. Bueno, ¿ven lo que les decía? Estamos ante un texto muy antiguo que es evidentemente releído en el tiempo posexílico. Porque era una profecía que seguía teniendo sentido. Yo no me voy a meter a desentrañar las tradiciones, qué puede haber de un tiempo, qué puede haber del otro, pero no podemos perder de vista esta lectura. Y es esta la lectura final del texto, que es la que vamos a tratar de salir a buscar o tratar de explicar para entender. Entonces, este hijo es un hijo simbólico. ¿Qué querrá decir este mandato del Señor? Salí con tu hijo Sear Yashub. Bueno, Isaías en el posexilio estaba muerto. Pero los que volvieron, el resto que volvió del exilio y que seguía leyendo las profecías de Isaías y seguía interpretando su propia historia con estas profecías, se sentía, de cierta forma, hijo de Isaías, discípulo de Isaías. Entonces ese mandato que el Señor le hizo a Isaías en el siglo VIII, en el siglo V, finales del VI, esta comunidad profética, esta comunidad isaiana, se lo volvía a repetir, se lo volvía a decir, le volvía a encontrar valor y volvía a caminar ese recorrido que recorrió el viejo Isaías, pero ahora lo recorrían ellos. Fíjense, sal con tu hijo Sear Yashub al encuentro del rey Ahaz. Ve al final del canal de la alberca superior por la calzada del campo del batanero y dile al rey, alerta, pero ten calma. No temas ni desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes, cabos, troncos, tizones de tiza, humeantes, o sea, como un carbón que prendiste para hacer el asado que ya se puso todo blanco y que se va a apagar, se está apagando. No calienta más, no te preocupes, dice. Sí, estate alerta, pero calmate por esos carbones que estaban encendidos y que ya se están apagando. Es decir, por la cólera de Racín, de los arameos y del hijo de Romelías. Porque los arameos, Efraín y el hijo de Romelías, han maquinado, han planificado tu ruina, diciendo, ataquemos Judá, asediémoslo y abramos brecha en él. Pongamos allí por rey al hijo de Tabel. ¿Ven? Esta es la conspiración. Querían poner a un energúmeno de rey, para sacar al verdadero rey que se oponía a este plan que tenían los sirios y los efraimitas. Entonces, por eso te ha dicho el Señor Yahvé, no tendrá éxito ni será así. La capital de Aram es Damasco, y la cabeza de Damasco Razón, el rey, ¿no? Pues bien, en cuanto pasen 65 años, Efraín dejará de ser pueblo. La capital de Efraín es Samaria, y su cabeza el hijo de Romelías.
si no se afirman en mí, no serán firmes. Otros traducen, si no se afirman en mí, no subsistirán. Ya habíamos hablado, creo, de esto la otra vez, el verbo amán, el verbo apoyarse, ¿no? Como llamado en medio de una coyuntura histórica a la fe. ¿Qué es la fe? Para Isaías es afirmarse en el Señor. Y uno puede decir, bárbaro, ¿dónde está? Lo agarro y me afirmo. Y no lo ves. Por eso diría Isaías, el Señor está, te tenés que agarrar. Ahí está el desafío, que vos te agarres de algo sin que lo veas, sin que lo sientas, pero que con certeza, con firmeza, creas que Él te está sosteniendo. Bueno, la cuestión es que el rey, imagínense, parece que mucha bola no le dio, porque en el versículo 10 el texto continúa diciendo, volvió el Señor a hablar a Ahaz en estos términos. No dice qué pasó con esto primero que le dijo Isaías, pero por lo que va a seguir podemos suponer que el rey no le dio bolilla, no le creyó, no se afirmó en el Señor. Le pareció una insensatez, una locura. Entonces, el Señor le vuelve a hablar al rey en estos términos. Y le dice, pide para ti una señal del Señor tu Dios, bien en lo más hondo del Sheol, o arriba en lo más alto. Respondió Ahaz, no la pediré, no tentaré al Señor. El Señor le fue a ofrecer, el profeta le fue a ofrecer, bueno, para que le creas al Señor, que te tenés que apoyar en Él, dice que le pidas un signo, pedíselo. Y el rey acá sí mostró su hilacha hipócrita y le dijo, no voy a tentar al Señor, no quiero pedirle ningún signo. Entonces ahí Isaías se recontracalienta, y con mucha razón, versículo 13, le dijo Isaías, escucha pues, heredero de David. Le recuerda quién es, sobre todo porque si es el heredero de David, de él se espera que sea como David, y parece que no estaba a la altura. Escucha pues, heredero de David, ¿te parece poco cansar a los hombres que cansas también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les va a dar una señal. Miren, una joven, siguiendo el texto hebreo, una joven o una doncella, siguiendo el texto griego, una virgen. Está embarazada y va a dar a luz un hijo, al que pondrá por nombre Immanuel, en hebreo, Emanuel, que como nosotros sabemos, Mateo agrega que traducido significa Dios con nosotros. El texto no lo dice, el texto, porque entienden todos lo que significa el nombre. Al que le pondrá por nombre Manuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa rehusar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el territorio de esos dos reyes que tanto temes. Pero el Señor atraerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días como no los hubo desde aquel en que se apartó Efraín de Judá, el rey de Asiria. Entonces, acá tenemos un texto. Yo puedo compartir la pantalla. No. ¿Me podés? Les muestro. Ahí te la habilito. Sí. Dale, Sí. dale. Ya te habilito. A ver. Tendrías que poder. A ver. Ahí está. Sí. Muy bien. Bueno. No sé si, díganme si están viendo. Sí, se ve. Muy bien. Una diapositiva que yo tenía preparada para otra cosa. Uy, se me fue. Qué lío hice. Ahí está. Fíjense. Este texto que acabamos de leer, acá en el cuadrado, en el rectángulo, perdón, lo pueden ver.
en el versículo 10 y 11 nosotros vemos una propuesta que el profeta le hace de parte del Señor al rey, pide para ti una señal. En el versículo 12 el rey la rechaza, no la pediré, no tentaré al Señor. En el versículo 13 hay una condena, Isaías se enoja. Escucha pues, heredero de David, ¿te parece poco cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal, 14a. Si nosotros saltamos esto y seguimos leyendo el versículo 17, fíjense cómo la lectura perfectamente cuadra. El Señor mismo va a darles una señal. El Señor atraerá sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días como no los hubo desde aquel en que se apartó Efraín de Judá. Continuando la condena, o explicitando esa condena por haber rechazado el signo del Señor. ¿Qué quiero decirles o mostrarles con esto? Probablemente este sea el texto más antiguo, quitando, digamos, este oráculo que queda en el medio, que es una promesa salvífica, una promesa de salvación, que fue evidentemente insertada adentro de este texto, porque fue este texto releído, si no ya no tenía más sentido este texto, por lo menos para los contemporáneos. Hay otro cuadro donde se puede ver mejor. Acá, nosotros tenemos dos textos, un oráculo de condena, que sería donde se le invita a pedir un signo, una señal, la rechaza y entonces viene la condena, un oráculo de condena, que se introdujo dentro de él como que fuera un cuadro. El oráculo de condena es como el marco, y dentro de ese marco hay un oráculo, una promesa de salvación, donde nosotros podemos leer un texto que se ofrece como un signo también. He aquí que la joven está embarazada, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. Leche cuajada y miel comerá, hasta saber rechazar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que sepa el niño rechazar lo malo y elegir lo bueno, quedará abandonada la tierra, ante cuyos dos reyes estás aterrorizado. Este versículo 16 sirve como conexión con el 17 para que tenga sentido. Bueno, ¿para qué les hago esta referencia del texto? Porque cuando nosotros leemos esta profecía, pensamos, bueno, ¿de quién habla? O sea, un poco, el mesianismo también nos lleva a la cuestión de la identidad. ¿De quién está hablando Isaías? Más allá del mensaje del texto, ¿no? Que es un llamado a la fe. ¿De quién habla Isaías? ¿Quién es esa doncella? Bueno, los judíos, la mayoría, incluso muchos comentadores, leyeron esa doncella como la esposa del rey, que da a luz un hijo, que es Ezequías, el rey de Ahaz, que es alimentado con cuajada y miel, leche y miel, los frutos de la tierra prometida. De esa manera el profeta le promete al rey, mirá que vas a tener un hijo, que es tu heredero, y que por lo tanto no te van a hacer nada. El nene va a ser criado con los frutos de la tierra prometida, con los frutos de la tierra que el Señor les dio. Esa es la lectura que siempre hicieron los judíos de este texto. Por lo menos los judíos contemporáneos, los que escriben comentarios de Isaías, y muchos cristianos también que lo leen de esta manera. ¿De qué estaba hablando la Biblia griega? Eso es una gran incógnita que lo dejamos para otra vez, ¿no? ¿Por qué cambian ahí? ¿Por qué ponen una virgen y no una doncella, una mujer? Pero hay me parece, un signo en el texto que nos permite hacer otro tipo de lectura, que es una lectura posexílica, que tenga probablemente más que ver con la forma como entendieron los contemporáneos posexílicos de este texto, del siglo V, como probablemente entendieron y releyeron esta profecía.
Entonces, dejamos una marquita, después volvemos. Yo quería mostrarles algunos textos. Vamos al capítulo 49 de Isaías. En el capítulo 49 vamos a ver una metáfora que se utiliza para hablar del exilio. ¿Están allí? Fíjense, versículo 14. Sión decía, Sión es la montaña, ¿no? Donde está construido Jerusalén. Sión decía, me ha dejado el Señor se ha olvidado de mí. Entonces le responde el Señor o el profeta, ¿acaso olvida una mujer a su niño sin que le duela el hijo de sus entrañas? Pues aunque esas personas se olvidasen, yo jamás te olvidaría. Aquí estás, tatuada en mis manos. Tengo siempre presente tus murallas. Fíjense, habló de un niño, de un hijo, habló de un grupo de personas y habló de una ciudad. Tres cosas se superpusieron en esa frase, ¿no? Tres niveles simbólicos. Sigo leyendo un poquito más adelante. Habla sobre la reconstrucción de Jerusalén, ¿no? Vamos al 18. Levanta los ojos, mira, todos se han reunido y vienen a ti. Está hablando de la vuelta del exilio, ¿no? El Deutero Isaías. Por mi vida, oráculo del Señor, que con todos ellos te vestirás con un velo nupcial. Te ceñirás con ellos como una novia. Le está hablando a la ciudad de Jerusalén. Porque tus ruinas y desolaciones y tu tierra arrasada van a ser ahora demasiado estrechas para tanto morador. Y se habrán alejado tus depredadores. Todavía oirás decir a los hijos de los que fuiste privada, porque se los llevaron al exilio, el lugar es estrecho para mí, cédanme sitio para alojarme. A esos hijos que te los arrebataron y se los llevaron, vos vas a escuchar que dicen, háganme lugar, viejo, que quiero volver a mi casa, quiero volver a mi ciudad. Y dirás para tus adentros, ¿quién me ha dado a luz a estos? Yo no tenía hijos y era estéril, desterrada y expulsada. A estos, ¿quién los crió? Si me había quedado sola, ¿dónde estaban todos estos? Fíjense cómo se habla con la metáfora de un niño que nace, se habla de la vuelta del exilio. Del grupo que vuelve del exilio, que pide que se le vuelva a hacer lugar en la ciudad, porque va a volver a vivir a Jerusalén, se habla de ellos como de un nacimiento. Versículo 21, ¿quién me ha dado a luz a estos? Yo no tenía hijos, era estéril, dice Jerusalén. A estos, ¿quién los crió? Bueno, esta metáfora se va a repetir en varias oportunidades. Dos lecturitas más cortas en el capítulo 54. Alégrate, versículo 1. Alégrate, estéril, la que no paría. Prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no habías concebido, pues tiene más hijos la abandonada que la casada, dice el Señor. La que fue abandonada tiene más hijos. Bueno, y la metáfora seguirá después, ¿no? Versículo 6, como la esposa abandonada y desolada, como ha llamado el Señor, como a esposa de juventud repudiada. Y ahí se va a seguir explicando, después pueden leer todo el capítulo 54, bellísimo. Y esta misma imagen aparecerá finalmente en el capítulo 66, quizás este es el texto más extenso y más claro, que no nos va a dejar lugar a dudas. Capítulo 66, versículo 7. Antes de tener dolores, ya había dado a luz. Antes de llegarle el parto,
había parido un varón. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién oyó cosa tal? Se da luz, ya no un varón, se da luz a un país en un solo día. O nace, no un varón, nace un pueblo, todo de una vez. Apenas sintió los dolores, parió Sión a sus hijos. Si yo soy quien abre la matriz, ¿no haré también parir? Dice el Señor. Y si yo soy quien hago dar a luz, ¿acaso voy a obstruirle el paso? Dice tu Dios. Entonces, bueno, después sigue el texto, este es también impresionante. ¿De quién se trata? ¿Quién es esa virgen mujer que está embarazada y que va a dar a luz un hijo? Ustedes saben que el único nombre, vieron que todos los nombres judíos tienen un significado, ¿no? Isaías, Isayahu, Yahvé salva, bueno, y así todo, ¿no? Tienen Zacarías, es el Señor escucha, perdón, el Señor recuerda del verbo zahar, hacer memoria, el Señor nos recuerda. Bueno, los nombres por lo general tienen una referencia. Elías, Eliyahu, él, que es Dios, es Yahu, es Yahvé. Bueno, el único nombre que tiene una partícula en plural en todo el Antiguo Testamento hebreo es Emanuel. Y esto es muy raro. Emanuel significa Dios con nosotros. ¿Se tratará de un individuo? ¿Ezequías el hijo del rey? ¿O quién da luz a un pueblo en un solo día? ¿A quién le nace un país en un solo día, como decía el capítulo 66? ¿O se trata de, este Emanuel es un sujeto colectivo que está en el seno de una virgen llamada Sión, de una mujer, de una joven llamada Sión? Probablemente este texto sea un texto que tiene un nivel simbólico impresionante, porque se estaría tratando justamente, es la hija de Sión la que le va a parir un signo, la que va a dar a luz a un niño que es un pueblo, y que es un pueblo que expresa que Dios está con nosotros. Esa es la señal que Isaías le da al rey. Porque aparte piensa en este texto, en este contexto, en el contexto histórico del siglo VIII, el rey no le creía al profeta que tenía que creer, tenía que tener fe en el Señor y que no tenía que hacer nada. Tenía que seguir en esa tierra. Entonces, ese texto, vos tenés que tener fe, porque el Señor es el que nos cuida a nosotros, es releído en este tiempo posexílico. Ese signo que el Señor te da de por qué tenés que tener fe, son estos que vienen de Babilonia. Es este varón que nace, es este pueblo que nace. El pueblo siempre fue significado con un varón o con un siervo. De hecho, los poemas, los 4 poemas del servidor sufriente, son leídos como un sujeto colectivo. Para los judíos, esos textos que nosotros leemos de Jesús, he aquí mi siervo, en quien los recordarán, se trata del pueblo que padece en el exilio. Son leídos de forma colectiva. Entonces, es muy probable que esta lectura sea la que realizaban en el exilio estos judíos del siglo V. Entonces, este texto, ¿hasta acá me entendieron? ¿Sí? Háganme un gestito de idea, ¿sí? Así, bueno. Entonces, este texto, me salteo lo que está en el medio para poder
ver un poco toda la cuestión, este texto explica mucho mejor el del capítulo 9, de qué se trataría. Porque, fíjense, bueno, ahí hay cosas muy interesantes en el capítulo 8, no quiero, pero bueno, vamos. Entonces vamos al versículo 21. Cruzará el país abatido y hambriento, y así que le dé el hambre se enojará y maldecirá a su rey y a su Dios. Está hablando de un sujeto colectivo también, que cruzará el país abatido, hambriento, con mucho hambre, enojado, maldiciendo al rey, maldiciendo a Dios. Y dice, volverá el rostro a lo alto, mirará al cielo. Y después de mirar la tierra, otear, mirar para todos lados, contemplar, solo va a haber cerrazón y negrura, densa oscuridad y espesa tiniebla. Fíjense toda esta descripción de lo oscuro, de la noche. Y no hay posibilidad de huida para quien se siente acosado. O sea, es una descripción breve, pero sumamente tétrica del presente del pueblo. Entonces, este texto se empalma con otro que dice, en otro tiempo, y digo se empalma porque esa parte del versículo 23 está escrita en prosa, y lo que leí antes, el versículo 21, 22, está escrito en verso, y lo que voy a leer después en el capítulo 9 está escrito en verso. Entonces todo este texto es una composición armada, donde se están reuniendo partes distintas y se le está dando un sentido. Esto es todo lo que han hecho estos editores, estos redactores, que recibieron en el siglo V un texto muy antiguo, capítulo 8, versículo 21, que recibieron un texto muy antiguo y que interpretaban con ese texto su presente. Entonces, el versículo 23 dice, no hay posibilidad de huida para quien se siente acosado. En otro tiempo ultrajó a los países de Zabulón y de Neftalí. Ahí ustedes pueden ver en sus Biblias, en sus traducciones, que se separan. Para mí, yo lo estoy leyendo y estoy afirmando que se trata de la misma perícopa, que debe ser leída, no le den bola a los títulos, a los espacios, pero el texto se entiende mucho mejor leído de esta manera. Así que bueno, esta es una opinión, puede ser discutible, pero para que entiendan cuál es la lógica que estoy utilizando. En otro tiempo ultrajó a los países de Zabulón y Neftalí. Al final, Zabulón y Neftalí quedan al norte del territorio. Al final honrará el camino del mar cuando se cruza el Jordán, el distrito de los gentiles. Honrará el camino del mar, la vía maris, lo que da contra el Mediterráneo, hacia el oriente, y cuando se cruza el Jordán, la Transjordania, el occidente. O sea, toda una zona pagana, que no le importa a nadie. Las postrimerías, los márgenes de la ciudad o del reino. Casi que te caes en otro país, si es que no te caíste. Pero dice, se va a honrar toda esa zona. No dice por qué, miren lo que sigue. El pueblo que andaba o que caminaba a oscuras, vio una luz grande. Los que vivían en la tierra de las sombras, una luz brilló sobre ellos. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu presencia, como la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo el botín. Porque el yugo que les pesaba, el yugo, ¿no? El que se le pone a los animales, y la pinga, el látigo con el que se ajusticiaba el obrero, la pinga de su hombro, la vara de su tirano, has roto como el día de Madián. El día de Madián
es una referencia al libro de los jueces, cuando Madián fue vencido por un juez, no me sale el nombre ahora, del capítulo 6, pero por Gedeón, rompiendo unos cacharros de barro, hizo mucho ruido, y los madianitas se pegaron un susto bárbaro y se fueron, y así, ese fue el día de Madián. Ganaron una guerra sin tirar un solo tiro, por obra del Señor. Entonces se conoce en la tradición como el día de Madián es el día en el que el Señor pasa para que haya paz, pero no hay violencia, nadie se lastima, y se hace justicia. Acrecentaste el regocijo, hiciste grande, ya lo leí, versículo 3, porque el yugo has roto como el día de Madián. 4, porque toda bota que taconea con ruido, toda bota que taconea el ejército, que avanza, toda bota que taconea con ruido, y el manto rebosado en sangre, serán para la quema, pasto del fuego. Ya no habrá ejércitos que avanzan, no habrá ropa con sangre por gente asesinada por la guerra, todo se va a quemar, no va a existir más. Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre. Ahí tenemos un lío bárbaro de traducción, yo les digo lo que pienso. Van a aparecer 4 nombres. El primero, planificador, planificador de obras maravillosas. Planificador de obras maravillosas. Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de la paz. Grande es su señorío, y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo, por la equidad y la justicia, desde ahora y hasta siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. Y ahí termina el oráculo. Fíjense, obviamente que todo ese texto tan hermoso, donde primero hay una oscuridad terrible, y después en medio de la oscuridad surge la luz, una luz grande, una luz que llena todo de alegría, versículo 2, una alegría que se desborda en libertad, en liberación, porque el yugo que pesaba ya no existe más, entonces los esclavos son libres, y una libertad que redunda en una situación de paz, porque no hay más guerra, porque toda bota que taconea con ruido ya no taconea más, porque ahora reina la paz. Esa paz es la que trae la criatura. Una criatura nos ha nacido. ¿A quién le nació la criatura? Una criatura a nosotros. Un hijo se nos ha dado. Acá se supone que hay una criatura que nace y un grupo que se siente beneficiado por el nacimiento de esa criatura. ¿De quién se trata? Bueno, continuando con el razonamiento que les presentaba antes, tenemos 2 posibilidades. O hacer una lectura más atada al texto, tal como hacen los judíos, sin ningún tipo de nivel simbólico, pero es muy difícil de explicar. Esa criatura sería el rey Ezequías. ¿Por qué digo muy difícil de explicar? Porque en ese niño no hubo tal señorío como se cuenta después. Al contrario, ustedes piensan que en el posexilio no había más rey. Entonces era muy difícil mantener estos textos que hablaban del rey, que hablaban de David. De hecho, justamente por eso fue, por lo cual las promesas davídicas fueron elaboradas de forma mesiánica. Quien iba a heredar a David y su reino era el Mesías. ¿Se acuerdan cómo lo reciben
¿Cómo recibe a Jesús el pueblo cuando entra en Jerusalén? Hosana, Hosana es un grito político. Es como decir, ¡viva! No sé quién, el líder. ¡Viva nuestro líder! Eso sería Hosana. Hosana al hijo de David. Hosana al reino que llega de David. Lo que pasa es que el rey entraba montando en un burro, trayendo la paz. Lo recibían con olivos. Ellos pensaban que el tipo iba a sacar todas sus ametralladoras y iba a matar a todos los romanos. Y iba a reinar, como sea, desde Jerusalén. Y desde allí iba a instalar el reino de Dios en la tierra. Lo hizo, pero no de la manera pretendida por los hombres. Porque el reino de Dios no es violencia, no es aparatoso. ¿Vieron que Jesús responde esas cosas? ¿Dónde está el reino? No viene aparatosamente el reino. Es un reino que se suscita por la paz. Y el mesianismo, el reinado de Jesús, se lo dijo Jesús a Pilato, mi reino no es de este mundo, mi reinado no es de este mundo. Si mi reinado fuese de este mundo, hubiesen combatido y te hubiesen achurado, Pilato, a vos y a todos los que quieras. Pero el reinado que Jesús establece es un reinado que viene del cielo, que el hombre no entiende, no entendió y sigue sin entender. Entonces, bueno, no sé por qué me fui para ese lado, perdónenme, me perdí. Por los títulos, porque estos títulos son difíciles de pensar en Ezequías. Con ese primero hay un tema ahí de traducción, pero por ahora tómenlo así, como les digo, planificador de obras maravillosas. El rey no hizo cosas maravillosas, Ezequías. No es un Dios fuerte, Ezequías. Entonces, por eso es mucho más sensato pensar este texto en una situación posexílica. ¿Quién sería esta criatura que nace? Y bueno, es Emmanuel, el hijo de la mujer embarazada. El hijo de la hija de Sión. ¿Quién es el hijo de la hija de Sión? El resto que vino de Babilonia. ¿Y quiénes son los beneficiados con ese nacimiento? Un hijo nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Y bueno, es el grupo que se encuentra en Jerusalén que recibe a los exiliados que vienen a traer el consuelo del Señor. ¿Se acuerdan? El deutero Isaías, que es quien tiene todas estas tradiciones que les leí, todos esos textos que leímos del pueblo representando un niño que nace en el capítulo 49, 54, son deutero-isaianas. El capítulo 66 es posterior todavía, trito-isaianas. Entonces, este resto que volvió de Babilonia, ¿y a qué vino a Jerusalén? A reconstruirla. En realidad, el motivo para el que vino, el motivo fundamental para el que vino está en el capítulo 40. Vino porque el Señor la mandó. ¿Y por qué la mandó el Señor? Porque tenía que venirle a gritar a Jerusalén bien fuerte, que ya ha pagado castigo doble por su pecado. Venían a consolar al pueblo, a traer el consuelo del Señor. Ellos habían sido consolados en el exilio, eran testigos del consuelo del Señor y eran portadores de este consuelo. Venían a traer el consuelo a Jerusalén. Lo dirá más adelante en el capítulo 51, a las soledades de Jerusalén. Jerusalén estaba en soledad, vivía en la soledad, bebía la amargura de la soledad. Y ellos vienen a traer el consuelo del Señor. Entonces, los que los reciben, ustedes piensen que el exilio fue una catástrofe, pero los que fueron exiliados era la clase alta, la élite, la corte, toda la corte real y todos los que estaban en el templo. Pero los habitantes, los más pobres, los ciudadanos comunes se habían quedado ahí, desolados en Jerusalén. Son llamados los habitantes de la tierra en el Antiguo Testamento, los que se quedan. Entonces, ¿a quién le nace la criatura? A estos que estaban.
Ellos son los que gritan, una criatura nos ha nacido. Esta situación del exilio que veíamos en el capítulo 8, versículo 21-22, de un pueblo que estaba sumergido en la oscuridad, que maldecía a Dios, que miraba para todos lados y todo lo que veía era tremendo, era cerrazón y negrura, y por eso levantaba los ojos al cielo y maldecía al Señor, maldecía al Rey. Bueno, esa situación se revierte con el retorno de los exiliados, que traen aparte la noticia de que ya Babilonia no reina más sobre la tierra. Quien reina es Yahvé. Entonces vienen a iluminar, a romper la oscuridad, a traer alegría, a traer liberación, a instalar la paz. Ellos son la criatura que nace. Bueno, esta profecía, como ustedes saben, la pueden ver en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Mateo la utiliza al comienzo de la vida pública de Jesús. Mateo 4, ahí la pueden encontrar. Cuando Jesús comienza su vida pública, los primeros paisanos ven que se realiza la profecía de Isaías, que dice que el pueblo que estaba a oscuras vio una luz grande, ¿no? Así, así. Lucas utilizará esta misma imagen con los pastorcitos, que vieron una luz. Cuando los ángeles se aparecen, ellos están a oscuras. Es lo que la misma liturgia nos propone. Había en la comarca unos pastores que dormían al aire libre, vigilaban por turno durante la noche el rebaño, se les presenta el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de temor. ¿Ven? Es una teofanía. Y el ángel les dijo, no teman, les anuncio una gran alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Lucas alude a esta profecía de Isaías con el nacimiento de Jesús, poniendo en boca de los ángeles este anuncio. ¿Se ve? No sé si están de acuerdo con esto que digo, ustedes tienen derecho a queja o a... Bueno, son y 10, estaría bueno dejar ahora mi chamullo, mi zaraza para abrir el diálogo, solamente para finalizar esto. Obviamente que la trama profética del libro continúa, muy interesante, el capítulo 10, y en el capítulo 11, entonces ya finalizando toda esta unidad profética, toda esta sección del libro que se conoce, los comentadores la llaman el libro del Emanuel, que finaliza con el himno que leíamos la vez pasada del capítulo 12, en el capítulo 11 se va a presentar ese oráculo impresionante de este niño que va a reinar, que va a ser ungido por el Espíritu, saldrá un vástago del tronco de Jesé y un retoño de sus raíces brotará. Jesé es el padre de David. Del tronco de David que fue talado, porque ya no hay más monarquía, en el exilio se acabó, sale un vástago, una rama joven, hay como un nacimiento, y sobre ese vástago, sobre ese retoño, reposa sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, de consejo y de fortaleza, de ciencia y de temor del Señor. Se inspirará en el temor del Señor, no juzgará por las apariencias, no sentenciará de oídas, va a juzgar con justicia a los débiles, con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara que sale de su boca. Con el soplo de sus labios matará al malvado. La justicia será el cinturón de su cintura y la verdad el cinturón de sus lomos. Serán vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito. El novillo y el cachorro pasearán juntos, y un niño pequeño será su pastor. La vaca y la osa pasearán juntas y acostarán juntas a sus crías.
hurgará el niño de pecho en el agujero de la serpiente y en la cueva de la víbora. El recién destetado meterá la mano. Nadie hará daño, nadie hará mal en toda mi montaña santa, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Hay un nuevo conocimiento del Señor que invade toda la tierra, tanto como las aguas del mar. ¿Y qué es lo que permite esta convivencia pacífica en un mundo nuevo, evidentemente? Se vuelve al veganismo, se hacen vegetarianos, como Génesis 1, que no hay, vieron, nadie come animales, todos el Señor da para comer los frutos, las semillas y las hierbas. Y acá el lobo se hace vegano, es una cosa, bueno, una metáfora maravillosa, maravillosamente ridícula, pero de una belleza inalcanzable. Bueno, ese niño que estaba en la panza de la Virgen, de la mamá, ese niño que nació para iluminar al pueblo, ahora se hace un niño ya, un párvulo, que camina por la tierra, que domestica a todas las bestias, sobre todo a las más rapaces, a las más agresivas, a las más violentas, y que trae el verdadero conocimiento del Señor, porque el niño está ungido con el Espíritu, y por eso reina sobre toda la tierra. Bueno, es evidentemente este pueblo madurando, creciendo, es este pueblo que promete, con esta visión escatológica, con este poema escatológico, promete un mundo nuevo. Obviamente que nosotros esta profecía la vemos cumplida en Jesucristo, el Señor de la historia. Y algunos lo entendieron muy bien, Francisco de Asís, por ejemplo, que fue el primero en, inspirándose en estos textos, en inventar la representación del pesebre viviente. A Francisco se le ocurrió esa idea tan maravillosa de representar el nacimiento de Jesús y poner todos estos animales. Suerte que no puso, él era amigo del lobo, pero mirá, si ponía un lobo, un león, se comían a las criaturas, era un lío bárbaro, pero bueno, algunos santos entendieron de qué se trataba esta paz, y con ese mismo espíritu de Jesús nos enseñaron a vivir en esta promesa de Dios. Bueno, ahora sí, son 1:15. No tengo apuro, así que abramos si hay alguna pregunta. Muy bien, gracias Leandro, muchísimas gracias. Si querés por ahí que comentan por el chat y contestás desde ahí, por ahí. Como quieran. Como quieran. Bueno, muy bien, tenemos este espacio abierto entonces que nos da Leandro de su tiempo y esta libertad para escribir o comentar en voz alta. Muy bien. María Eugenia, sí. Vos te desmuteaste. Dale, María Eugenia. Sí, perdón, no te había visto. Le quería preguntar un poco sobre el doble castigo, que el pueblo recibió doble castigo. Como en un sentido de que pagó más de lo que debía o de que fue más perdonado de lo que pensaba. Va en esa línea va. Castigo doble por su pecado, porque fue un castigo demasiado pesado para lo que merecía el pueblo. Es un poco eso lo que parece querer expresar el texto. Se refiere a toda esa vivencia, entonces. Exactamente. Eso está en el capítulo 40, versículo 2. Sí, como lo dijiste así al pasar y me quedó resonando lo del doble castigo. Así porque lo dije de memoria, pero sí, hace referencia a eso. Gracias. Ese pasaje de Isaías 40 me parece que no toca ahora este próximo domingo. Me parece que este próximo domingo creo que es el... Puede ser, sí. No, como estoy dando los ciclos en el otro curso. Puede ser, me parece que se lee. Sí.
Sí. Sí, En el otro curso estamos viendo los ciclos litúrgicos, sí, toca el próximo domingo, Isaías 40, así que cuando Ahora escuchemos el lo voy a doble entender re castigo. bien. Ahí está. Gracias. Bueno, Patricia, ¿vos te desmuteaste, Patricia? Sí, yo me había desmuteado porque realmente me aclaró perfecto todo lo que me has dicho, porque evidentemente hay dos, el mismo pueblo, tanto el que se queda en Jerusalén como el exiliado, el doble castigo da la sensación que es para el que está, el que se ha quedado, el verdadero pueblo que se ha quedado. El otro fue castigado, la otra facción que fue llevada a Babilonia fue castigada, pero la que recibió peor me parece que es la que se queda. No sé si está bien la idea, porque me quedó el tema dando vueltas del doble castigo. ¿Quién es el que recibió el doble castigo? ¿El que se fue? ¿El que se quedó? ¿Quién recibe el doble castigo? No, se refiere a los que se quedaron, porque Por eso, si vos ves ahí el está. texto, mirá el texto, consuelen a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Claro, ahí está. Esos están exiliados. Tienen que ir a Jerusalén, hablarle a Jerusalén al corazón y decirle bien alto que ha cumplido su servidumbre, que ha satisfecho por su culpa, porque ha recibido de mano del Señor castigo doble por todos sus pecados. Está. Es decir, yo lo había leído y releído, pero vos me lo aclaraste de una manera que digo, perfecto, porque este es un texto que sí, que se lee, y sí, o sea que te agradezco, porque me encanta leer los textos, entenderlos, profundizarlos, es algo que me gusta. Así que fue tan claro, digo, bueno, te lo quería agradecer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Por ahí en el chat también te agradecen, Leandro, y el tema de leer, de leer y leer lo que los textos dicen, que me parece muy bueno. Muy bueno, sí. Eso, bueno, nosotros, a Ernesto Leguiza, ¿lo ubicás, Leandro? No. No, porque nunca te cruzaste con él, no. Él fue director de la Escuela de Teología de San Isidro muchos años y muchos años ha venido a Palabras con Miel. Y cuando en presencial quiere leer el texto, les dice siempre primero, bueno, primero leer y leer, ¿viste? Bueno, así de elemental, de primero ver lo que dice el texto antes de... Sí, y aparte a veces estamos habituados, un poco por la liturgia, a leer fragmentariamente, ¿no? Entonces tomamos los 3 versículos que se leen en la misa o que son el Evangelio del día y no vemos todo el contexto y nos perdemos mucho el sentido, ¿no? Entonces siempre es una invitación a que tienen que ustedes mismos como lectores y cuando compartan la palabra con otros, a ver el contexto del texto. Sobre todo si queremos entender mejor el sentido. Después, bueno, yo puedo agarrarme de un versículo y decir, este versículo a mí me dice tal cosa, bueno, eso es una lectura subjetiva que tiene valor, evidentemente, sobre todo si lleva a la conversión. Pero si buscamos, entre comillas, objetivamente, tratar de entender qué fue lo que quisieron decir los autores y tratar de poner el texto en su contexto, debemos siempre mirar todo el contexto literario donde se encuentra. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que me agradecen por el chat. Ojalá que sirva. Sí, no veo ninguna otra mano levantada. Bueno. No se ven más manos, así que bueno, si quieren nos desmuteamos y nos saludamos. Y de parte nuestra, bueno, la profe Sandra, si habla Sandra, porque Leandro vos no conocés a todo el equipo, pero por lo menos la profe Sandra, la profe Noemí y la profe María Silvia, que estaba, no sé si sigue estando. Estaría lindo si también se desmutean y así lo saludan a Leandro y también nos va conociendo a todas. Así el día que vengas en presencial, Leandro, ya nos conocés. Bueno. Leandro, muchas gracias. Bueno, nos muchas vimos gracias. en una reunión de FEBIC. Dale, sí. Tengo que ir, sí. Nos veremos en el encuentro de FEBIC, Dios quiera, en noviembre.
que podamos encontrarnos todos. En Mar del Plata, en Alpargatas. Sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, que tengan un lindo tiempo de aliento y que podamos pasar todos una linda Buena Navidad. en medio de la oscuridad de este mundo. Gracias, Leandro. Ahí está María Silvia también que te saluda. Ah, María Silvia. Hola, Leandro, muchas gracias. Te Ahí había está, visto en el encuentro de la región litoral este año, que yo estoy en Buenos Aires, pero estuve desde el comienzo en el litoral porque en aquellos años andaba viviendo por allá. Así que ahí te había escuchado, te había visto. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y la profe Noemí está o ya se fue? ¿Estás, Noemí? No, estuvo, pero como ella tiene otra actividad, bueno. Bueno, y ahí están todos agradeciendo por el chat también. Bueno, gracias, Amalia. Paula Rupere, que está sin micrófono, pero qué lindo, Paula, que hayas podido unirte hoy en el último día. Una alegría, Paula Ruperes, que está sin micrófono, pero qué lindo que hoy, que es el último día, te pudiste sumar. Muy bueno, gracias a todos por todos los mensajes hermosos que nos ponen. Bueno, ¿cuándo nos veremos, de verdad? Descansen ahora. Este es el tiempo de la lectura orante individual de la palabra. Déjenla descansar a Gloria y ya vendrán. Y volveremos. Bueno, gracias, Leandro. Un millón de gracias. También que Chao, Gloria. Gracias. Chao, Adriana, Paula. Felicidades para todos. Felicidades. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad para todos. Navidad. Gracias por todo. Feliz Navidad. Chinchi. Ahí está. María Rosa tiene su vasito, yo tengo la taza. Con agua. Feliz Navidad. Y el mate de Silvina. María Silvia también está con su mate. Así que feliz Navidad. Y con el café Paula. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y gracias por todo este año. Muchas gracias a todos. Gracias a todo el equipo. Gracias a todo el equipo. Gracias, Julia. Muchas gracias. Chao, María Clara. Feliz Navidad, María Clara. Chao. Y saludamos también a los que están sin cámara: Susana Ontivero, Francisco, y Aleix. Oscar estaba, a ver, ¿dónde está Oscar Pereira? Que estaba sin cámara, pero estaba, para saludarlo también. Bueno, ahí está. Feliz Navidad para todos. Gracias, Freddy. Chau. Gracias, Mabel, también, qué lindo que te pudiste sumar hoy. Gracias, Mabel. Bueno, a descansar y a rezar al espíritu, a ver qué hacemos el año que viene. Graciela Bacone, ¿qué hace con barbijo adentro de tu casa? Vino visita. Bueno, te dejaste el barbijo. Salí a ver, parece cuando el profe terminó con la charla. Buenos años, buena vacación. Gracias. Los quiero. Chau para todos. Muchas Me voy gracias. a despedirlos a la puerta. Chau. Bueno, cerramos, Así que gracias a todos, Mario y Lucía, que están ahí también sin cámara, pero que estuvieron. Beso grande, Olga, también un beso grande, gracias por todo. Bueno. Gracias a ustedes. Patricia, feliz Navidad. María Rosa, por ahí te toco el timbre para decirte feliz Navidad. Por lo menos. Y gracias a todos los que pusieron todos sus saludos también. También, muchísimas gracias a todos. Bueno, beso grande, cerramos. Beso grande para todos. Chau. Chau. Hasta pronto. Adiós.